Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas. Hoy quiero tratar un tema que lo he tratado varias veces, pero me parece cada vez más apasionante, más necesario y hablarlo cada vez con más claridad, ¿no? Para iluminar, para ayudar en todos los sentidos, que es Cristo. Este es el tema de ahí. Y entonces quiero hacer una serie de programas sobre Cristo desde distintos ángulos, puntos de vista, y hoy comienzo con este, pues podríamos decir Cristología 1, por ejemplo, Cristología palito, que es 1 en latín, romanos, ¿no? Ahí. Bueno, pues es una obviedad, ¿verdad? Es una obviedad. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo y Cristo es el centro de nuestra fe. Esta obviedad, ¿no? Pues hay que recordarla, porque mucha gente, sin querer, se autodenomina creyente, cristiana, sin mentar para nada a Cristo, sin creer en Cristo, sin vivir de los sacramentos. ¿Y qué podríamos decir? Y sin conocer su moral y sus enseñanzas. Pero piensan, por lo que sea, ahora en esta serie de programas que quiero hacer, iremos viendo el porqué, qué es lo que está pasando, pero hay que recordar que si somos cristianos, seguimos a Cristo, y seguimos a Cristo quiere decir que conocemos a Cristo, ¿no? Por tanto, transmitir la fe es transmitir a Cristo. ¿Qué tontería? No es una tontería. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que transmitir la fe es transmitir una moral. Todo el mundo transmite una moral, ¿no? No, pero yo intento ser bueno. Ya, pero eso no significa ser cristiano. Mohammed también intenta ser bueno, pero no es cristiano, ¿eh? Y Abdullah también intenta ser bueno y no es cristiano, ¿no? Y Abraham, ¿no? También intenta ser, pero no es cristiano. Todos nosotros, la transmisión de la fe es transmitir a Cristo y vivir la fe es aceptar a Cristo, ¿vale? Entonces, ni siquiera hablamos de ideas, ¿eh? Estamos hablando a Cristo, le confesamos vivo. Dice en la 1 Corintios 2, dice: nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Cristo y Cristo crucificado. Esta es una afirmación potente de San Pablo. Nunca me precié de saber una cosa, sino Cristo. O sea, solo conocemos a Cristo, que es una persona. Cuando a veces, ¿no?, se separa, se disgrega la teología de la liturgia, de la moral, de la historia, del dogma, de todo eso, que hay solo una verdad, ¿no? Y solo hay una religión que sigue a alguien, que es la cristiana. Los cristianos seguimos a alguien vivo. Todas las demás religiones, con todos los respetos, no siguen a nadie. Siguen ideas o libros. Nosotros podríamos, vivir sin la Biblia. Acabo de decir una barbaridad, pero en el sentido de que nosotros lo que seguimos es el Espíritu Santo que palpita en las Escrituras. Pero no es letra muerta. No es un libro al cual, como una especie de manual. Ahí está. Entonces, la religión que seguimos a alguien que es Cristo, distinto a las ideas, ¿no? Por lo tanto, la palabra que tenemos que me parece muy clara porque no tengo que explicarla, ¿no?, que es el tema de nosotros somos cristocéntricos. Cristocéntricos, ahí está, es muy fácil, ¿no? Y dices, bueno, Cristo es el centro, esa es la idea principal. Cristo está en el centro. Y puedes volver a decir qué tontería está diciendo. No es ninguna tontería. Hay sermones, hay documentos, hay muchas cosas en las que no aparece Cristo como el centro. Aparece el hombre, o la familia, o la libertad, o la felicidad, o que son cosas buenas. Son cosas buenas. Pero en nuestro centro, ¿no?, hacia donde nos movemos o donde gira todo, no es la felicidad, no es la libertad, no es la justicia, no son los pobres, no es nada de eso. Lo que nosotros seguimos, nos centramos, es Cristo. Somos cristocéntricos. Es Cristo el centro al que queremos conocerle y luego es verdad que Cristo nos va a hablar de la familia, Cristo nos va a hablar de los pobres, Cristo nos va a hablar de la justicia, Cristo nos va a hablar de todo. Es verdad. Pero
lo que pasa muchas veces es que cogemos la parte por el todo. Y aunque es verdad que hay que hablar de muchas de estas cosas, si al final no lo remitimos a Cristo, no aparece Cristo como la idea sobre la que vertebra, sobre la que hay que apoyar todo, pues en fin, ¿no? Entonces dice San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 9, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, el medio, el camino, ¿no?, para llegar al Padre es Cristo y solo Cristo, ¿no? Solo Cristo, ¿no? Por tanto, a veces, por lo que sea, da igual, ya no sé, hay un giro y se habla del hombre, todo el rato del hombre, el hombre. Documentos que hablan todo el rato del hombre, porque el hombre, que sí, narices, pero que no somos homocéntricos, ¿no? Antropocéntricos, mejor dicho. No somos antropocéntricos, somos cristocéntricos. Si hablamos del hombre, es para rescatar al hombre, porque está hecho a imagen, ¿no? Como veis, sí, estoy así, estamos así, ¿qué voy a hacer, no? Estamos así. Entonces, conocer al Salvador, conocer a Cristo es conocer a Dios, nos lo dice San Juan, acabamos de leer, ¿no? Desconocer a Cristo, desconocer al Salvador, por tanto, es desconocer a Dios. Solo conocemos a Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, si prescindes de Jesucristo, prescindes de un conocimiento seguro sobre Dios. Cuando la gente, ¿no?, dice, no, pero yo... No, si tu conocer me da igual. O sea, lo que tú opinas. O sea, tú no tienes la revelación. No, es que yo pienso que la comunión, la confesión, la iglesia, los curas, el celibato, la iglesia, el papa, no, o sea, tú no tienes el Espíritu Santo, es Cristo, ¿no? Entonces, conocer a Cristo es clave. Conocer a Cristo es clave. Y fíjate, porque muchas veces la gente, sin querer, hace de la religión, de sus ideas de la religión, el centro. Porque pienso, porque a mí me parece, yo pienso, yo opino, y dices, que me da, con todos mis respetos, pero dices que no te sigo a ti, que ni te seguimos a ti, ni siquiera seguimos a Pedro. Que no le seguimos a Pedro, seguimos a Cristo. Aunque Pedro tiene más valor, más fuerza que otro, porque a él sí se le ha prometido una asistencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Me gustaría intentar deshacernos de ideas preconcebidas, ¿no?, sobre Cristo. Ese Cristo bonachón, casi tontorrón, ¿no? Que no tiene nervadura, que no tiene fuerza, que no tiene garra, que no tiene, ¿no? Ese no es Jesucristo, ¿no? Un Dios político, la idea, ¿no?, que yo creo que ya ha pasado un poco, pero que lo preeminente era la política, la justicia, ¿no? La idea de justicia y por lo tanto todo el rato hablar de política, que tiene una dimensión política, por supuesto, pero no es el centro, ¿no? La idea de que Jesucristo iría contra lo constituido, ¿no?, el revolucionario, el irreverente, ¿no? Bueno, pues eso tampoco es. Bueno, vamos a intentar que Jesucristo mismo nos hable, que Él mismo se aparezca tal y como aparecía, ¿no? Hay mucha gente que piensa que ese Cristo no le podemos conocer, porque estaría como condicionado, Jesucristo estaría condicionado por la historia, ¿no? Bueno, ¿cómo va a elegir a mujeres? Porque de la época. ¿Cómo va a predicar si era lo que se hacía en esa época? Es decir, sería un Cristo limitado, coartado, yo qué sé, ¿no?, por las circunstancias concretas, socioculturales, histórico-culturales, yo qué sé, ¿no? Bueno, Mateo, en Mateo 16:16, nos transmite un acto de fe. Mateo, como deja plasmado, escribe y dice: tú eres el Hijo de Dios vivo, el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Esto es una confesión. No está diciendo que, mira, tú eres Jesús, un rabino. O sea, él vuelca, Mateo cuando escribe, vuelca y responsabiliza o señala a Cristo como aquel en el que se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Es Él. Es Él.
¿no? A quien teníamos que esperar. El mensaje, la esperanza es Él, ¿no? El que tenía que venir al mundo. Esta es la maravilla. Pues a Él queremos mirar en estos programas que, si Dios quiere, voy a intentar hacer, ¿no? Entonces, esto que te voy a decir te va a chocar. Lo sé que te va a chocar. Pero no te preocupes, piénsalo, y espero que no te choque. Entonces, para aproximarnos a Cristo, para conocer a Cristo tal y como Cristo es, uno puede pensar, voy a ser aséptico, voy a ser neutro, no, voy a ser como el medio, ¿no? En medio, ¿no? Puede ser, por tanto, una aproximación neutra. Podemos acercarnos neutramente a Jesucristo, ¿no? Entonces yo te pregunto, antes de responder, ¿no? Tú puedes acercarte neutralmente ante una injusticia, ante un enfermo. Te puedes acercar neutralmente. O sea, ante una injusticia, lo que haces es, de alguna manera, por decirlo, te decantas. Y dices, este tiene la culpa. Tú no dices, bueno, vamos a ver y tal. No, pues venga, daros la paz. No, daros la paz no, devuélvele lo que le has quitado, ¿no? Es una persona justa. Un enfermo no puedes decir, bueno, en fin, no, está enfermo, hay que tratarle distinto. Esta persona es distinta, está enferma, hay que llevarle al hospital o hay que darle la medicina o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Podemos conocer a Cristo sin implicarnos. Podemos amar a una persona, podemos conocer a una persona, podemos ayudar a una persona sin amarla, ¿no? No, el mejor modo de ayudar a una persona, de ayudar a cualquier persona, es amarla. Eso lo saben las madres, lo saben muy bien, ¿no? Eh, Cuanto más amas a una persona, más la conoces y más la puedes ayudar, ¿no? Esa idea de conocer a una persona de forma aséptica, como si fuera un pedacito de metal que lo miras a través del microscopio, es lo que se intenta hacer con Jesucristo. No funciona, si no conoces a Jesucristo. Al final hay que implicarse con Jesucristo, uno se implica y al final tiene que dar el veredicto. Por lo tanto, lo que nosotros hablamos es que sí nos podemos acercar a Cristo racionalmente, con la cabeza, y vamos a intentar entenderle qué dice, por qué lo dice, a quién lo dice, todo eso lo aplicamos la cabeza, ¿no? Pero no fríamente, no como diciendo, mira lo que ha dicho, porque entonces no estaríamos conociendo a Cristo. Esto lo veremos un poquito más adelante, ya vas a ver, ¿no? Entonces, con muchas cosas en la vida, como la injusticia, o con los enfermos, o con los niños, con Dios, ¿no? No se puede acercar uno fríamente, como si fuera una tabla de atributos, ¿no? Bueno, pues, mi hijo es, yo qué sé, 1,82 de alto o 1,25, le gustan las matemáticas, es del Athletic de Bilbao, canta el alirón, cocina fatal, se le queman las cosas, pues eso es mi hijo, ¿no? Tu hijo es mucho más que eso, ¿no? Y esa visión conjunta de quién es tu hijo te la da el cariño. Es decir, el Estado, un político no nos conoce porque tiene una mirada fría, aséptica, digamos, impersonal sobre nosotros. Bueno, da igual, esto vale, ¿no? Quien mejor nos conoce y por tanto quien puede saber quién es y decir sí o no es alguien que ama. Bueno, entonces, nosotros decimos que el Verbo se hizo carne. Entonces, como decimos que el Verbo se hizo carne, pero carne de verdad, ¿no? El Verbo se hizo carne, podemos, por tanto, y aquí está el estudio que queremos hacer estos días, ¿no? Estos programas que quiero, a ver si me sale, en fin, promesas de político, a ver si, ojalá. Puedo prometer y prometo muchos programas, ya veremos. Bueno, entonces, lo que quiero es, si el Verbo se hizo carne, podemos rastrear sus pasos, sus huellas en la historia, ¿no? Si Jesucristo hizo milagros, en la historia algo ha quedado, porque ¿no? Nosotros no estamos hablando de ideas. Si Jesucristo predicó el amor a Dios y el amor, claro, eso tiene que quedar en algún sitio en la historia. Ha quedado en la historia, ¿no? Si Jesucristo resucitó entre los muertos, debemos encontrar esa señal de alguna manera en algún sitio en la historia, ¿no? Si Jesucristo era Dios, deberíamos conseguir descubrirlo en la historia, ¿no? En la historia concreta, todas estas semillas, ¿no? de verdad, en fin, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir es,
y luego lo intentaré explicar mejor, ¿no? La fe no dificulta el conocimiento de Cristo, sino lo facilita. Comprender mejor quién es, ¿no? Amar a tu madre facilita entender quién es. Amar a tu hijo facilita entender lo que le pasa, lo que tiene, lo que quiere, su vocación, amar algo, amar el teatro, la literatura, el cine, ayuda a entenderlo, ¿no? Una persona que no le gusta el cine, lo único que dice, bueno, que se pone delante de una pantalla, están hora y media viendo una cosa. Alguno que no le gusta el fútbol dice, pues se ponen 11 contra 11 a darle patadas a una cosa. Y dices, bueno, pero eso no es entender nada, ¿no? Realmente lo has explicado o lo has, en fin, ¿no? Pero no lo has entendido. Entonces, tener fe no dificulta conocer a Cristo, pero esa fe, como es encarnada, es en la historia, podemos descubrirla aquí o allá. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Descubrir la fe en Jesucristo aquí, en fin, ¿no? Entonces, ya sabes, supongo que sabes que hay... primero, quizá estos días es un poquito más arduo, estos primeros programas, porque ha habido una discusión enorme, ¿no? En el cual el Cristo que creemos, el Cristo divino, el Cristo de la fe, sería una invención. Luego te voy a decir al final del programa algo que me encanta, me chifla, ¿no? Me chifla, me encanta. Pero te lo voy a decir al final, porque al final es como el colofón de todo lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso. A ver si te lo consigo transmitir y ya está, ¿no? Entonces, mucha gente habla de la cristología con esa especie como de mirada aséptica, fría, y decir, bueno, pues era un judío de hace 2000 años que predicaba esto y dices, bueno, pues es una jesusología. Pues Jesús sería un hombre y chimpún, ¿no? Muy majo, muy bueno, muy novedoso en lo que dijo y ya está, ¿no? Pero luego estaría lo otro, que sería la cristología. Es decir, Cristo no es sin más un hombre. Cristo, nosotros decimos que es el Redentor, el que nos ha comprado con su sangre. Es el Salvador, el que nos ha abierto las puertas del cielo. Es el Kyrios, es el Señor. El Señor quiere decir el dueño de todo, de la historia, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros decimos el título, ¿no? Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre quiere decir que es el hombre por antonomasia. Cuando la gente se pregunta, ¿qué es el hombre, no? El destino del hombre, el misterio del hombre. Jesucristo es el hombre por definición, es el hombre canónico, el perfecto. Ríete del David de Miguel Ángel, ¿no? Es el Rey de Reyes, ¿no? El Señor de los Señores, todo esto. Bueno, entonces, todos esos títulos nos hablan de Cristo, pero muchísimo mejor que una especie como descripción, ¿no? De la sábana santa. Bueno, aquí tenemos un hombre de unos 30 años, ¿qué tal? Eso no es conocer a nadie. Es como si coges el DNI de tu vecino, de tu prima, de uno no sé qué. Aquí en las parroquias ya sabes que se pierden muchas cosas, ¿no? Se pierden los paraguas, se pierden todo y tal, ¿no? Bueno, y dices, un DNI, bueno, pues yo el DNI, pues yo qué sé, Margarita de tal. Y dices, pues eso no es conocer nada, ¿no? En absoluto. Bueno, entonces, Jesucristo, ¿no? Conocer a Jesucristo nos va a hacer entender, entonces, vamos a comprender, pero eso es después, ¿eh? Pero bueno, para que veas lo importante que es lo que estoy diciendo, nos va a hacer entender mejor el sacerdocio femenino, la indisolubilidad del matrimonio, la castidad del matrimonio, que ya explicaremos, ¿no? La castidad laical, sacerdotal, la indefectibilidad de la Iglesia. La Iglesia no falla, no puede fallar, habrá que ver dónde, cuándo, cómo, en fin, ¿no? La virginidad de María, la maternidad de María. Todo estas serían consecuencias de conocer a Cristo, pero tal y cual, ¿no? Entonces, decir que Cristo es un rabino, pues es decir muy poco, muy poco. Bueno, como he dicho mogollón, y estás todavía ahí, estás como dándote vuelta a los ojos ahí a la cabeza, vamos a hacer una pequeña paradiña, para mis amigos galeguiños, hacemos una pardiña y volvemos ya. Venga, no te vayas. Quieto ahí, ¿eh? Contigo todo suena música, tu melodía es la más íntima. Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú. Una mirada que es la música, una palabra que es la única. Hablas de amor y todo es música,
una noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, que esta noche es especial. Puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial. Contigo todo suena música, tu melodía es la más íntima. Bueno, seguimos en Radio María, en Tu Cura las Ondas, aquí hablando de Jesucristo, poniendo las bases, los fundamentos. Ya sabes que todo esto lo puedes escuchar, lo puedes reenviar, nos puedes preguntar, puedes hacer lo que quieras en todas las redes sociales, la página web de Radio María, en Tu Cura las Ondas, en Instagram, en Pater Ugalde. Bueno, ahí está, en Pater Ugalde en todas partes, en Instagram y bla, bla, bla. Y yo qué sé dónde estamos. Yo ya estoy aburrido de subir cosas. Entonces, estamos aquí con Jesucristo y estamos intentando hacer esa aproximación lo más fidedigna posible. Alejados. Lo primero que hemos dicho, alejados de condicionantes, ¿no? O de prejuicios, juicios previos. Y he dicho lo de acercarse con fe y uno puede decir, bueno, eso es un... ¿no? Es como absurdo. ¿No? Parece una contradicción. Acercarse con fe y tal es objetivo. Parece que la fe es subjetiva en el sentido de que modifica lo conocido, ¿no? Entonces, si yo creo en mi madre es distinta para mí que para Antonio, que era el vecino, ¿no? Bueno, entonces, Jesucristo tenemos que decir que, entre otras cosas, entre su mensaje reclama la fe, pero no la fe para Jesucristo, sino para sí. O sea, pide que le creamos a Él. No pide que creamos a Dios o creamos en Dios, que recemos a Dios, sino dice, creed en mí. Entonces, en Juan 14:11 dice, no os asustéis, creed en Dios y creed también en mí. Como veis, se pone al igual que Dios, se equipara a Dios. Por lo tanto, hacer justicia a Jesucristo, o sea, conocer a Jesucristo, tal y como Jesucristo quiere ser conocido, como Él mismo se ha explicado a sí mismo, como ha hablado Jesús de sí mismo, es en estos términos divinos. Entonces, una de dos. O lo miramos como si fuera uno más, o realmente lo aceptamos con sus afirmaciones rotundas, ¿no? Creed en Dios, primero Dios, y creed en mí. O no dice creed a Dios por mí, o creed en el Dios que os predico, sino creed en Dios y creed en mí. Juan 14:11, Juan 6:39. Dice así, esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna. Es Él, está hablando de sí. Fíjate en qué términos. Por tanto, hay que, en esos términos, absolutamente fantásticos. Fantásticos es porque... Ahora hay mucha gente que le falla la fe divina en Jesucristo, que no cree en la divinidad de Jesucristo. Entonces, por eso le fallan tantísimas cosas a la gente, porque no cree en la moral de Jesucristo, porque en el fondo no era Dios. No cree en la Iglesia, porque en el fondo Cristo no era Dios. No cree en sus enseñanzas sobre el matrimonio, porque no era Dios. No cree en mil cosas, pero en la salvación. No cree en el cielo. No cree en el purgatorio, en el infierno. No cree, ¿por qué? Porque en el fondo no era Dios. Entonces, Jesucristo dice aquí en Juan 6:39, esta es la voluntad del que me ha enviado. Es decir, Él es el enviado, el único. Todos los demás, nai de nanai. Pero lo dice Él, ¿no? El que me ha enviado. Solo hay un enviado, ¿no? Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es que es... ¿no? Casi no habría que hacer ninguna interpretación a esto, ¿no? Señor, muy rotundo. En Hebreos 1:3 dice esto, que es muy bonito. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo el universo. Él es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Dice San Pablo de Jesucristo. Jesucristo es resplandor de la gloria de Dios. Dice, es fantástico. O sea, e impronta de su sustancia. Es sustancia divina.
Jesucristo es sustancia divina. Está hablando de estos términos, así un poco así, que a nosotros quizá no lo dirías cuando vas a leer Eroski, no hablarías así, ¿verdad? Pero Jesucristo es Dios, así claro, ¿no? Entonces, acercarse objetivamente a Jesús es abrirse a su divinidad, ¿no? A la posibilidad de su divinidad, porque Él lo afirma, Él lo reclama, Él, digamos, como que lo invita. Es como un abogado, ¿no? Y dices, no, soy abogado, tal. Claro, pues me viene fulanito y yo, soy abogado. Y dice, bueno, pues yo entender a Pepito, abogado, es entender que lo que él me dice es cierto. Y dices, yo quiero conocer a Pepito como que es abogado, como lo que es, como abogado, ¿no? Y así se me presenta. No, a mí me da igual, yo paso de ti, yo te voy a tratar. No, pero es que yo soy abogado. Entonces, claro, si digo paso de ti, en el fondo estoy despreciando. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Bueno, entonces, abrirse, acercarse a Jesucristo es esto, ¿no? A su iglesia, a su divinidad, a su salvación, al modo que ha querido salvarnos, ¿no? Dice su iglesia, ¿no? La iglesia unida a Cristo, ¿no? Entonces, es la iglesia de Jesucristo. O sea, la divinidad de Jesucristo, su carta de presentación, ¿no? Aquí estoy yo, es indisolublemente unida a su iglesia. Cuando la gente hace iglesia, Jesucristo sí, iglesia no, está intentando divorciar a Jesucristo de su iglesia. Jesucristo se ha desposado con su iglesia para siempre. Para siempre es para siempre. No la va a dejar. Aunque la iglesia, como una esposa a veces infiel, pues puede recorrer caminos que no le corresponden. Pero Jesucristo es fiel, ¿no? Y salvará a su iglesia, pero no porque su iglesia sea fantástica, sino porque Él es fantástico y la va a salvar, ¿no? Y la ha sanado, ¿no? La ha instituido con su sangre, y por lo tanto la iglesia, en cuanto que es de Cristo, es santa. Dice, tienes en la cabeza perfectamente, ¿no? Eso de Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. Por tanto, cuando vemos a la gente que intenta componendas, ¿no? Es que el mundo, es que la gente, es que la mayoría, es que nadie, es que todos, es que lo que opinamos, es que así no te vas a comer un colín, un rosco, porque si dices eso, me da igual. Da igual, porque nosotros no estamos. Eso lo hacen los políticos. ¿Qué hacen los políticos? Y dices, iguana, es iguana. Oye, queremos, es iguana. Entonces los políticos, ¿no? Se rompen el pescuezo, el lomo. Hacen ahí dobles reverencias ante las masas. Sí, iguana. Nosotros las reverencias las hacemos a Jesucristo. Luego lo vamos a ver, ¿no? Al único el que reconocemos y por lo tanto no hacemos componendas, no contemporizamos, no, bueno, vamos a caer bien, hay que intentar caer bien, no hay que ser antipático, ¿no? Pero nosotros no queremos restar ni una iota, dice, ¿no? El que predique o quite una de estas tildes, por muy pequeñas que sean, será el último en el reino de los cielos, ¿no? No quitamos nada, o intentamos no quitar nada, ¿no? Luego somos débiles y yo qué sé, y nos chuscamos. Y dices, ay. Pero la idea clara, clave, ¿no? Es de Cristo, si es de Cristo, lo respetamos, lo queremos, lo custodiamos, ¿no? Eso es. Aunque luego nos haga lo que nos salga. Pero la idea primera es esta, ¿no? Claro, la salvación de Cristo, ¿cómo nos ha salvado? Es fantástico, derramando su sangre por ti. Fantástico. ¿Qué? Pues es que no hay. 1 Corintios 15, del 3 a 4, dice San Pablo, ¿no? San Pablo que todavía estaba ahí, en fin, ¿no? Alucinando, y dice, os he transmitido lo que yo mismo he recibido, que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y aquí hay una relación, ¿no? Directa que establece San Pablo, que la conocemos, ¿no? Y dice, que Cristo ha muerto por nuestros pecados. O sea, hay un vínculo entre la muerte de Jesucristo y cada uno de nosotros. La salvación, mi salvación, ¿no? Está en Cristo. ¿Y dónde en Cristo? En su muerte y resurrección. O sea, Cristo ha venido, eso lo dice San Pablo, y entonces ahí está en las Sagradas Escrituras que nos dan fe de ello, ¿no? Nos lo dice. Pues entonces, ves claramente que las Escrituras, Cristo mismo pide, reivindica, reclama, exige la fe para Él.
O sea, parte del Cristo, parte de ese Cristo es cree en mí. Parte del Cristo histórico es cree en mí, yo soy. Conocer a Cristo es aceptar eso. Esa exigencia, esa petición, o llama esa invitación. La gente dice invitación, pero es una afirmación como... No sé si es una invitación, pero es una afirmación como la copa de un pino. Entonces, cuando la gente dice, ¿no? Y lo vamos a ver ahora un poquito, y dice, no, la fe de la Iglesia en Cristo, como eso, ¿no? Como la divinidad, ¿no? Va a venir después. Y dice, no, hombre, ¿no? Si lo dice el Señor, ¿no? Pues, entonces, el Señor es el que nos venga a decir todo el rato en su mensaje. No es que la Iglesia lo diga, porque uno podría decir, mira, aquí tenemos un rabino que verdad que murió, que era muy bueno, que dijo que había que rezar mucho, que había que ser bueno, que no había que matar, que había que perdonar, y entonces lo mataron por mal. No dijo eso. Jesucristo nos enseñó que su muerte, su sangre, era para remisión de los pecados. Y que su sangre era salvífica, que eso es para eso hacía, ¿no? Para eso estaba aquí. Y entonces esa es la conexión, digamos, vamos a decir un palabra, esa es la dimensión cósmica, ¿no? Cósmica porque atañe a todo es a todo. Al que no ha nacido todavía y va a nacer dentro de 200 años, al que ya murió el primer hombre, el primer Adán, ¿no? Que murió, también le atañe. La última cometa que va a pasar, o el primer cometa que pasó, todo está absolutamente atravesado de Cristo. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo, la historia, el tiempo, el cosmos, todo. El último pensamiento, todo es que Jesucristo, es Jesucristo, ¿no? Entonces, intentar acercarse a Cristo quitándole esto a Cristo es no llegar al Cristo verdadero. Porque eso es lo que pide. Nos lo pide, nos lo dice. Este soy yo. Este soy yo. Así. Con un par de bolígrafos. Un par. Y de esto soy yo. Y de, bueno, pues, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Aceptando esas verdades, ¿no? Claro, va a ser mucho mejor amarle, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, que hoy estamos densos, pero no me digas que no es precioso el tema, a mí me encanta. Entonces, de aquí, si tenemos bien cogido esta idea, si la tenemos bien anclada, y no nos llevan de aquí para allá, ¿no? Voy de aquí para allá, con todas estas ideas de, no, es que en aquella época, es que Jesús, es que luego los discípulos, bueno, si tenemos esto bien anclado, luego a mí me las den todas, o se las den con queso, o andillo caliente, ríase la gente, ¿no? O yo qué sé qué más, o hombre refranero, tonto y majadero, ¿no? Pues ahí está. Canción, vamos a la canción. Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Garcés, una chica del Caribe 183. Margarita el pañuelo sacó, cuando el Federico Pinta cantó, y una lágrima rodó por su rostro angelito. No lleves sofoco la vi que yo al partir, porque te escribiré en cuanto llegue allí. Y rápida serás en la contestación, para que llegue bien, ponte en la dirección. Quinta compañía del batallón, campamento de Robledo, santuario del honor. Quinta compañía del batallón, si preguntas en Robledo, te dirán que es la... Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cura las Ondas, en Radio María, en los jueves quincenalmente, de 12:30 a 1:30. Luego lo puedes seguir en Tu Cura en las Ondas, también Pater Ugalde, en todas partes, en todas las plataformas, Spotify, en iVoox, en, yo qué sé, todos estos sitios, ¿no? Entonces estamos intentando como ser lo más honestos posibles. Es como si nos acercáramos a Mahoma. Mahoma dice que es el profeta, y ya está, y dice el profeta. Y ya, entonces le enseñamos y vemos que
que tiene mucho de copy-paste, ¿no? Y ya está. Y dice, bueno, pero él dice que es el profeta, no le atribuimos nada más de lo que él dice, y ya está. A Jesucristo dice mucho más. Entonces, ese aproximamiento, bueno, al final es verdad que aplicamos la razón, intentamos entender, ¿no? Y ver, digamos, si es plausible lo que dice, y luego ya el conocimiento amoroso nos hace entender mucho mejor las cosas. Entonces, me parece muy interesante el tema de la divinidad de Jesucristo para entender luego un montón de cosas, ¿no? La Iglesia, la soteriología, es decir, la salvación, ¿no? Claro, aquí que todo el mundo ahora ya nadie se arrodilla, ¿no? O sea, que muchas iglesias han quitado los reclinatorios, no sé por qué. No sé por qué han quitado los reclinatorios, ¿no? Porque no quieren que se arrodille. Yo te voy a decir por qué. Porque piensan que esas iglesias donde no hay reclinatorios piensan del todo que la divinidad de Jesucristo no es propia, es un añadido. Es un añadido en la historia. La historia, y luego lo vamos a ver, la parte final que te he dicho que te guardo y que es maravillosa, piensa que por los acontecimientos históricos, filosóficos, culturales, todo esto ha ido añadiendo capas, ¿no? Como sedimentaciones a Jesucristo, y entonces le habría añadido este punto como de adoración, de mística, que en el fondo no tendría. Y entonces por eso se quitan los reclinatorios, se quitan las adoraciones. Pero es que no es así. Pero no es así porque yo lo diga. O sea, vamos a intentar ser honestos, ¿no? Entonces vamos al Evangelio, y entonces nos dice, yo he cogido unos pocos, no he cogido tampoco tantos, pero en el Evangelio pues se encuentra en Mateo 2.2, ¿no? 2.2, que al principio, ¿no? Cuando vemos que todavía Jesucristo acaba de nacer, es nada, es un pipiolín, es nada, es un chaval, un zagalillo, ¿no? Entonces sabemos que lo que los evangelistas ponen en boca de los Reyes Magos es esto. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. A adorarlo. A adorarlo. Es decir, que la idea de adoración, de que Jesucristo no es un ser común, un ser más, comienza desde el principio, desde el momento cero. Luego lo vamos a tener también con los pastorcillos. Pastores venid, pastores llegad. ¿Te acuerdas cuando cantábamos y comíamos turrón, que lejos parece? Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, postrarnos. Soy muy amigo, pero muy amigo de los reclinatorios. Porque es verdad que el cuerpo, la postura del cuerpo ayuda a rezar. Como tengas el cuerpo, rezas mejor. Si te han operado 7 veces de las rodillas, pues no te arrodilles. Pero luego además vas a decir a doña Urraca, que está al lado, que te ayude a levantarte. Entonces no. Pero si puedes arrodillarte, arrodíllate. Se reza mucho mejor. Además, aunque imagínate que no se rezara mejor, que sí, pero aunque no se rezara, aquí ya vemos, ¿no?, cómo los reyes le adoran. En Mateo 8.2 dice: al bajar del monte se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Bueno, este es otro más que se postra ante el Señor. O sea, le reconoce algo, una autoridad, una fuerza, ¿no?, una presencia. Y entonces se postra. Otro que se postra. No hay que arrodillarse. Yo quiero poner en la iglesia, voy a dejar un comulgatorio precioso para el que quiera. No voy a obligar, porque todas estas cosas tienen que ser libres. Pero sí, postrarse, es que sale en todas partes, de forma espontánea. En todas las apariciones de la Virgen, todos caen de rodillas. ¡Pum! Esta razón, esta idea. El otro día estamos viendo, he ido a Toledo y hemos hecho una visita y tal, ¿no? Bueno, entonces allí, no sé por qué he dicho lo de Toledo, se me ha ido a Cuenca la idea. Entonces, la idea de arrodillarse, ¿no? Sí, ya sé por qué. Entonces, esta idea de la razón, ¿no? Hay que ser como más racional. Eso de arrodillarse es como muy apasionado, muy pasional, muy racional. Tenemos que ser más fríos, más comprensivos y todo. Y
En la Revolución Francesa, y aquí viene la anécdota, ¿no? En la Revolución Francesa, que es la revolución de la razón, de la luz, de la lógica, de la mesura, de la concordia. O sea, la Revolución Francesa quiere representar, digamos, como el equilibrio perfecto. Bueno, pues estos entraron a España, nuestros amigos vecinos que les queremos mucho, pero entraron y arramplaron en nombre de la razón con un montón de arte. Y quitaron arte, y robaron arte, y quemaron y destrozaron en nombre de la razón. O sea, la razón, vamos a decirlo claramente, muchas veces es estúpida. Porque la razón necesita algo que ya no tiene, no posee. La razón es fría. Bueno, entonces, todo esto, ¿no? Soy muy amigo de los reclamatorios, soy amigo de arrodillarnos, etcétera. Y tengo más, porque me parece clave. El que se arrodilla es el que ha entendido. El que se arrodilla es el que ha entendido. El que se arrodilla a comulgar, el que se arrodilla a rezar, el que se arrodilla delante del sagrario, el que se arrodilla, ha entendido delante de quién estamos. El que no se arrodilla y empieza con... Bueno, lo voy a dejar aquí porque me estoy calentando y no puede ser, porque hay niños y no me voy a enfadar. Entonces, Mateo 14:33 dice así: tempestad calmada. Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Al sentir el viento, comenzó a tener miedo y hundirse. Jesús alargó la mano y lo sujetó. Los que estaban con él en la barca lo adoraron. Lo adoraron. Cayeron de bruces, lo adoraron. Se dieron cuenta de delante de quién está. O sea, esto de... Bueno, no es... Lo adoraron. Lo adoraron. Ese es fantástico. Lo tenemos entre nosotros, ¿no? Tenemos en la Eucaristía, lo tenemos en el Sagrario, lo tenemos, ¿no? Y confesarse también, confesarse de rodillas. O sea, yo tengo una silla en el confesionario porque hay gente que ya está... Claro, hace unos años no pasaba nadie de los 45 años. Se moría ya con 45 años y eras un viejo. Pero a la gente, pues claro, gracias a la pastilla esta, la otra pastilla, pues la gente dura y dura y dura. Claro, pero tampoco puede arrodillarse la pobre. Entonces, pues se sienta y no pasa nada y ya está. Pero si puedes arrodillarte, arrodíllate, ¿no? Te va a salir todo mucho mejor, ¿no? Te va a salir. Es como, arrodillarse es como la clara al punto. Pues al punto, tienes que ir al punto. ¿Qué es al punto? Pues arrodillándote. Ya está, ¿no? Sale, tú si le echas en clara al punto, sale al punto, pues todo eso. Pues eso, ya está, ¿no? Entonces, Jesús anduvo por Jerusalén y reclamó para él la fe divina, ¿no? Por lo tanto, quitarle a Jesucristo esta divinidad es manipular su mensaje. Es manipular su mensaje. El pretender que Cristo no dijo lo que dijo es manipular su mensaje. El manipular, o sea, el pretender que Cristo no murió por nosotros, por nuestros pecados, es manipular su mensaje, porque sí, él lo dijo y estaba convencido y así lo enseñó, ¿no? Y entonces el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, y aquí está el jaleo, el pequeño gran jaleo que es maravilloso por otro lado, el mensaje es él. El mensaje es Jesucristo mismo. No son los pobres, no es el hombre, no es él. Es él. Es el mensaje. Jesucristo es el mensaje. Jesucristo es la buena nueva. Y a partir de ahí, Jesucristo ilumina absolutamente todo. Todos los rincones de la realidad humana. Todos. La política, la justicia, la salud, la familia, la enfermedad, la adolescencia, la muerte, la vida, las alegrías, las penas, todo. Todo, ¿no? Pero intentar hacer de esas partecitas como no. Entonces, el Evangelio es Él, los sacramentos son Él, ¿no? Entonces, no confesarle es no entender el Evangelio. ¿Qué te parece? No confesarle es no entender el Evangelio. Tú te podrás saber el Evangelio de memoria y decir Mateo 12:25, y a lo mejor lo sabes incluso en griego, en latín y en hebreo. Vale, no has entendido. Porque Jesucristo pide, reclama, ¿no? Ahí está. No entiendes el Evangelio, no entiendes la Iglesia, no entiendes los sacramentos. Porque Cristo es eso. Eso es lo que nos quiere dejar en su nombre, por Él. Y para nosotros, por supuesto. Ahí está el misterio. Entonces, intentar dividir, separar, como distinguir tanto, distingo tanto, que yo puedo vivir sin la confesión, que puedo vivir sin la Iglesia, que puedo vivir sin la Virgen, que puedo vivir sin la esperanza de la resurrección, que puedo vivir con el... No, pues es que no lo has entendido. Lo siento mucho, lo siento mucho, sí. Pero es así, ¿no? Porque Cristo dice así, ¿no?
Entonces, y aquí voy como terminando, voy llegando a la recta final, que me parece apasionante. Tú ya sabes, y si no te lo cuento ahora, que más o menos la Iglesia nace pobremente, nace a trompicones, nace a base de persecuciones, y durante los 300 primeros años, ¿no? 300 primeros años, hasta el siglo IV, pues la Iglesia sigue, o sea, crece orgánicamente, pero es verdad que crece sin libertad. El momento que consigue la libertad, ¿no? El edicto de Milán, Constantino, ahí ya la Iglesia, digamos, como que cambia de ropa, cambia de traje, y entonces coge un traje a su medida. Entonces estaba en un traje pequeño, el traje de la persecución, y ahora en el momento que se le da la libertad ya puede florecer. Ya podemos utilizar la imagen de la planta, ¿no? Cuando ya sale el buen tiempo, el sol, es cuando pega el estirón la planta, ¿no? Y entonces es lo que empiezan a hacer, claro, con todos los problemas que tiene, ¿no? Empieza a extenderse mucho más rápido, se esparce la fe por todas las esquinas rápidamente, y entonces empiezan, digamos, los problemas de comprensión, porque eso de decir que Jesucristo es Dios, hace falta fe, hay que creerlo, ¿no? Entonces empiezan, no, hombre, no era, sí, no era, ¿qué es lo que era? No, no era hombre, parecía hombre, no era Dios, parecía Dios, no, era la segunda persona, pero que no es Dios. Bueno, todo eso empieza, ¿no? Y entonces, para combatir los errores, empiezan la Iglesia a convocar los concilios. Entonces, durante los 7 primeros concilios, que abarcan 400 años, que tenemos el primero de Nicea, el primero, que se realiza en libertad, convocado por el emperador, que ya ve el emperador que empieza a haber divisiones, porque empiezan a decir, no, Cristo no era Dios, Cristo era solo un hombre, Cristo, bueno, todo esto que empieza ya ahí, en Nicea. Y luego está Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, el siguiente. Todos estos tratan de alguna manera sobre Cristo. Hablan de Cristo. O de su voluntad, o su naturaleza, o de la divinidad de Jesucristo, o si, la naturaleza, la voluntad, la inteligencia, o tal, todas estas cosas, ¿no? Y entonces aquí, como la Iglesia se junta y empieza a hablar de Jesucristo, es aquí cuando muchos empiezan a decir que la Iglesia se inventa cosas, ¿no? Claro, pero tienes que pensar que esto que pasa en el 325, la Iglesia lleva 300 años sufriendo martirio. Y cuando sufre martirio es con muchas cartas de exhortación, pues tiene la de San Pablo, ¿no? La de San Pedro, que son cartas de exhortación, de enseñanza, y luego están los santos padres que siguen escribiendo y dicen lo que... por ejemplo, el otro día celebrábamos a San Justino, que muere en el 165, y San Justino muere en el 165, que tampoco están lejos de Jesucristo, ¿no? Son 130 años. Bueno, entonces, ahí en esa cercanía diciendo que la divinidad de Jesucristo. Entonces, en esos 300 primeros años, la Iglesia tiene como machaconamente un solo mensaje, que es Cristo, Cristo, Cristo. En el momento que se abren las compuertas y entra un montón de gente dentro de la Iglesia, pues llegamos esa rapidez con filósofos, pensadores, críticos, etcétera, hace que muchas ideas pues que se resientan, ¿no? Y que sufran un poco como de contestación filosófica, ¿no? Esto no puede ser, ¿qué dices?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos dicen que en este momento la Iglesia falseó, o si quieres, fue influenciada por filosofías, etcétera, ¿no? Entre otras dicen que fue influenciada por los griegos que hablan mucho de los dioses, ¿no? Los dioses Paquí, los dioses que ya sabes, ¿no? Que eran como hombres, ¿no? O divinidades venidas del cielo. Entonces dicen, muchos críticos dicen, bueno, pues esto es la influencia que tuvo en los concilios la filosofía griega, ¿no? Los helenos, ¿no? Entonces, la pregunta es si esto fuera verdad, que no lo es, ¿no? Pero ¿cómo pudieron unos judíos, ¿no? Que un judío es monoteísta, ¿no? Como un bilbaíno es del Athletic de Bilbao, es que no puede ser otra cosa, ¿no? Un judío es monoteísta, pero al 100%. Ya está, ¿no? Ya está, del Athletic, 100%. ¿Cómo puede un judío de repente decir que un hombre es Dios? O sea, el salto
El salto, por mucha filosofía, por mucho Platón que puedas leer, mucho Aristóteles que puedas leer, el salto es tal que es imposible si no ha pasado algo con un tal Cristo. Porque un judío es impensable que diga eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron, no? Unos judíos que mataron a Jesucristo por blasfemo, luego decir que sí que era, ¿no? Que sí que era Dios. Los apóstoles eran judíos, por lo tanto tenían la idea de ese monoteísmo, pues lo tenían súper, ¿no?, clarísima. Y al final acaban cediendo y acaban confesando con su vida que ese hombre era Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser este salto? No puede ser por la influencia de un documento, ¿no? De hecho, 300 años antes de la venida de Jesucristo, 300 años, ya estaban los griegos dando por el serete, ¿no? Hablando de los dioses para allá, y los tenían ahí al lado, ¿no? Entonces, la helenización del mundo judío no se provoca 300 años después de Jesucristo, sino 300 años antes de Jesucristo. Y esa influencia, esa cosmogonía, esa explicación de los dioses, ya estaba presente con Cristo delante. Ya conocían todas esas explicaciones los judíos y se las traían al pairo. O sea, y pasaban de los griegos, pero olímpicamente, ¿no? Entonces te voy a leer lo que me parece fantástico. Agárrate, ponte el cinturón porque esto es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo las trataban los antiguos? Además te voy a leer el original, ¿no? Entonces, el concilio de Éfeso, que es el 431, dice lo siguiente, pero va a ser muy bonito, ya vas a ver. En el 431, estos concilios que van intentando corregir los errores que se empiezan a decir, 400 años, bueno, pues ya empieza a hacer una cifra considerable, ¿no? Dice, que a nadie le sea lícito presentar, escribir o componer una fe distinta a la definida por los santos padres reunidos en Nicea. Que a nadie le sea lícito presentar, escribir o componer una fe distinta que la definida por los santos padres en Nicea, es decir, 110 años antes, ¿no? Y dice Éfeso, en el 431, dice, a quienes se atrevan a componer otra fe o proponer otra fe a los que quieran convertirse al conocimiento de la verdad, si son obispos o clérigos, sean depuestos. Si son laicos, que sean anatema. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿no? A quienes se atrevan a componer otra fe o proponer otra fe a los que quieran convertirse a la verdad, si son obispos o clérigos, puerta. No dicen puerta, dicen otra cosa. Sean depuestos, ¿no? Y son laicos, anatema. Pero esto no es lo que te quería leer, porque me parece mucho más bonito. Te voy a leer lo que dice, claro, aquí ponen el de Éfeso, habla de Nicea. ¿Y qué dice Nicea? En Nicea, nos vamos al año 325, ¿no? Te lo puedo leer, si quieres, en griego, en latín o en la versión griega, lo que quieras, pero por ahorrar tiempo, te lo voy a hacer en castellano, aunque ya sé que sabes griego, latín y todas estas cosas, pero te voy a decir. Dice así Nicea, dice así. Creemos en Nicea en el 325. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, de una sola sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, el cual, por nuestra salvación, descendió, se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Y en el Espíritu Santo, y entonces, espérate que no he acabado, porque sigue aquí el redoble de tambores, dice, los que en cambio dicen, hubo un tiempo en que no fue y antes de nacer no era, y que fue hecho de la nada, o dicen que Dios es de otra sustancia o esencia, y cambiable o mudable, los anatemiza de la Iglesia Católica. O sea, los expulsa de la Iglesia Católica.
¿no? Y esta es la fe de la Iglesia que han profesado desde los santos padres. Y lo dice así, ¿no? Desde los santos padres. Durante 300 años han confesado esto. Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, ¿no? Y los que no lo confiesen, fuera, anatema, sean anatema. Es decir, que lo que nosotros confesamos hoy es lo mismo que en Nicea. Nicea en el 325. Y en el 325 están diciendo lo que los santos padres, es decir, lo que los discípulos de los apóstoles confesaron. Maravilloso. Buena semana. Un fuerte abrazo a los super oyentes de Radio María. Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.